Durante más de 30 años he trabajado con pacientes de edad avanzada y sus familias en los momentos más críticos. Y durante estas 3 décadas he sido testigo de algo que rara vez se discute abiertamente en las consultas médicas: cómo el cuerpo humano comienza a emitir señales de advertencia mucho antes de que llegue el final del camino. Hoy no voy a hablarles de teorías abstractas, sino de hechos biológicos concretos. Voy a revelarles los signos que cualquier persona observadora puede notar si sabe dónde mirar. Estos conocimientos no solo ayudan a cuidar mejor a sus seres queridos, sino que les regalan algo invaluable: tiempo. Tiempo para decir las palabras importantes, para tomar decisiones necesarias y para simplemente estar presentes. Muchos de ustedes habrán escuchado historias de un pariente mayor que aparentemente se apagó de golpe, dejando a la familia en estado de shock por no estar preparada. Pero quiero demostrarles que, en la inmensa mayoría de los casos, el organismo nos avisa no con días, sino con semanas e incluso meses de antelación. Solo hay que aprender a decodificar este lenguaje silencioso. Les advierto desde ahora: uno de los signos más impactantes y desconcertantes lo revelaré solo cerca del final de este vídeo. Es un fenómeno que muy pocas personas conocen, pero que tiene la capacidad de cambiar por completo su percepción de la despedida. Así que quédense hasta el último minuto, porque descubrirán algo que casi nadie entiende en el contexto de las etapas finales de la vida. ¿Por qué cambia el cuerpo antes de partir? Existe la creencia errónea de que la muerte es un instante, como apagar un interruptor. Pero la verdad médica es que nuestro organismo es una máquina increíblemente sabia y compleja. No detiene la vida bruscamente, sino que inicia un proceso gradual de reestructuración, economizando energía y redirigiendo los recursos vitales hacia donde más se necesitan. Imaginen que tienen una batería que se está agotando. ¿Qué hacen? Eliminan todo lo superfluo. Bajan el brillo, apagan la música, cierran las aplicaciones en segundo plano, dejando activo solo lo esencial para que el sistema siga funcionando el mayor tiempo posible. Exactamente así actúa el cuerpo humano. Por lo tanto, los cambios que vemos en el físico y el comportamiento de una persona mayor no son casualidades ni caprichos de la vejez. Son un algoritmo de supervivencia, un mecanismo ancestral grabado en nuestro ADN desde el principio de la historia humana. La energía se retira de la periferia para proteger el núcleo, el corazón, los pulmones y el cerebro. Todo lo demás puede esperar. Como resultado, el riego sanguíneo a la piel, a los músculos y al sistema digestivo disminuye drásticamente. Y es aquí donde empezamos a notar las primeras rarezas clínicas. Pero antes de explicar en detalle este mecanismo fascinante, quiero recordarles algo importante. Según las estadísticas, cerca del 70% de los espectadores ven nuestro canal sin estar suscritos. Nosotros hacemos un gran esfuerzo para compartir con ustedes información de salud verdaderamente útil, verificada y de alta calidad. Al suscribirse, no solo apoyan nuestro trabajo, sino que se aseguran de ser siempre los primeros en conocer nuevas recomendaciones y consejos médicos vitales. Les agradecemos profundamente su confianza y la atención que prestan a su propia salud. Volviendo a la fisiología, cuando el cuerpo decide priorizar los órganos vitales, el primer sistema que se desactiva parcialmente es el digestivo. Para los familiares no iniciados, esto se interpreta erróneamente como que el abuelo está caprichoso, tiene mal carácter o simplemente está cansado. Pero para un médico, estas son señales de alarma que forman un cuadro clínico claro. ¿Por qué rara vez se habla de esto? Les sorprenderá saber que incluso entre los profesionales de la salud no siempre se discuten estos procesos con las familias. Hablar del final es difícil, y muchos evitan el tema para no causar pánico. Sin embargo, estoy convencido de que la verdad libera. Cuando comprenden que lo que ven no es pereza ni terquedad, sino una estrategia biológica sabia, dejan de luchar contra el cuerpo de su ser querido
y comienzan a ayudarle a transitar este camino con dignidad. Y hay un detalle crucial que la mayoría de las familias pasa por alto. Estos signos no aparecen solo en personas postradas en cama en estado crítico. A veces surgen en quienes hasta hace poco parecían activos y lúcidos, lo cual genera un verdadero shock. Hoy analizaremos 8 signos fundamentales que aparecen a medida que el organismo entra en su fase de cierre. Iremos paso a paso, comenzando por las alteraciones en el apetito y el sueño, para luego pasar a la piel, la respiración y la consciencia. El primer y más común de los cambios es el que las familias suelen confundir con un simple capricho, pero es el inicio de la cadena de eventos. Hablamos de la pérdida del apetito. Imaginen la escena. Visitan a su padre o abuelo, sirven sus platos favoritos con todo el cariño y él apenas come 2 bocados antes de soltar el tenedor. La familia se alarma. ¿La comida está mala? ¿Tiene depresión? Empiezan a insistir, tienes que comer para tener fuerzas. Pero la realidad fisiológica es que el organismo ha activado el programa de ahorro de energía. La digestión es una de las funciones más costosas para el cuerpo humano. Consume hasta el 20% de toda la energía que gastamos en un día. Cuando las reservas internas comienzan a fallar, el cuerpo decide sabiamente: ¿para qué voy a gastar fuerzas procesando un filete si necesito esa energía para mantener el corazón latiendo? Lo que observamos clínicamente es una disminución del interés por la comida y una preferencia por alimentos blandos, sopas o purés, y en casos avanzados, solo líquidos. No es terquedad. Es el cuerpo diciendo: ya no necesito combustible externo. Estoy usando mis reservas. Intentar forzar la alimentación en esta etapa es uno de los errores más graves que cometen los familiares, ya que puede provocar complicaciones severas como la aspiración o el malestar gástrico, dado que el sistema ya no puede procesar esos alimentos. Recuerdo el caso de una mujer que cuidaba a su esposo de 83 años. Ella lloraba pensando que él moriría por no comer. Tuve que explicarle que él no estaba muriendo porque dejó de comer. Dejó de comer porque su cuerpo se estaba preparando para partir. Entender esto cambió su angustia por paz. El responsable de esto es el hipotálamo, en el centro del cerebro, que apaga la sensación de hambre y sed al recibir señales de que los órganos vitales están desacelerando. Escríbanme en los comentarios si alguna vez han notado este cambio repentino en el apetito de algún familiar mayor y cómo reaccionaron ante ello. Este signo va de la mano con el segundo indicador clave, el sueño. Notarán que su ser querido empieza a dormir más. Primero son siestas cortas, luego duerme 3 o 4 veces al día, y de repente pasa 18 o 20 horas en cama. La familia se preocupa, pero desde el punto de vista biológico es una jugada maestra. Durante el sueño, el metabolismo se reduce aproximadamente un 10 o 15%. Para un organismo agotado, dormir es la única forma de conservar la poca energía que queda. El cerebro reajusta los ritmos circadianos y disminuye la producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, lo que facilita el sueño diurno. Sin embargo, es vital distinguir esta somnolencia natural de condiciones patológicas como el delirio, que es una alteración aguda y a veces reversible. Si su familiar duerme mucho pero despierta tranquilo y reconoce a los suyos, es parte del proceso natural. Si despierta agitado, con alucinaciones o miedo, eso requiere atención médica inmediata. El cuerpo no se rinde. Se adapta. Está luchando hasta el final. Simplemente ha elegido una estrategia diferente: el silencio y el reposo. Pero la pregunta es, ¿por qué en algunos esto pasa gradualmente y en otros parece ocurrir de la noche a la mañana? La respuesta está en la circulación sanguínea y en la piel, y eso es exactamente lo que analizaremos a continuación. Hemos analizado los 2 primeros signos,
la disminución del apetito y el aumento de las horas de sueño. Ambos son la manifestación de una misma estrategia biológica: preservar la energía para los órganos vitales. Ahora hablaremos de cómo estos procesos internos se reflejan en el exterior, específicamente en la piel y las extremidades. ¿Por qué las manos y los pies se vuelven helados incluso bajo una manta? ¿Qué significa ese extraño dibujo, similar al mármol, que aparece en las piernas? ¿Por qué cambian de color las uñas? Las respuestas a estas preguntas les permitirán leer el estado físico de su ser querido, tal como lo hace un médico experimentado. El cuerpo habla a través de la piel. Si observan con atención, la epidermis de una persona mayor en esta etapa se convierte en una pantalla donde se proyectan los procesos internos del corazón, los vasos sanguíneos, los pulmones y los riñones. Cuando el organismo comienza a redistribuir el flujo sanguíneo, priorizando el cerebro y el corazón, las zonas que sufren primero son las que están más alejadas del centro: las manos, los pies y los dedos. Es aquí donde aparecen las primeras señales visuales que un doctor nota de inmediato, pero que la familia suele ignorar o malinterpretar. Y hay un signo específico en la piel que suele causar pánico entre los familiares: el patrón marmóreo. Más adelante les explicaré qué significa realmente y por qué, paradójicamente, no deben asustarse si lo ven. Comencemos con el frío en las extremidades. La señal más temprana y frecuente es la sensación térmica de hielo en manos y pies, incluso si la habitación está caldeada, incluso si el paciente lleva calcetines de lana y mantas térmicas. Sus pies y manos permanecen fríos al tacto. ¿Por qué ocurre esto? El corazón, debilitado por la edad o la enfermedad, ya no tiene la potencia necesaria para bombear la sangre con la misma fuerza hacia los puntos más lejanos del cuerpo. El organismo toma una decisión de supervivencia. Es mejor mantener calientes el cerebro y el corazón que los dedos de los pies. La sangre se retira de la periferia y se concentra en el núcleo. Para la familia esto genera ansiedad. Tiene frío, vamos a ponerle más ropa. Pero, lamentablemente, el calor externo no soluciona el problema. No es una cuestión de temperatura ambiente, sino de distribución hemodinámica interna. Observen también el color. Si notan que las uñas adquieren un tono azulado, violáceo o grisáceo, estamos ante lo que en medicina llamamos cianosis. Esto parece porque la sangre que llega a los dedos es pobre en oxígeno. Otro cambio visible es un tono amarillento en la piel, conocido como ictericia, que indica que el hígado y los riñones están trabajando a marcha lenta y los productos de desecho comienzan a acumularse en la sangre. Las familias suelen pensar: debe estar simplemente cansado, pero en realidad es un marcador crucial de cambios metabólicos profundos. Pero el signo más enigmático es esa red de manchas violáceas que mencioné antes. Este fenómeno médico se llama livedo reticularis o lividez reticular. La piel, especialmente en las rodillas y los pies, comienza a cubrirse de manchas que se entrelazan, formando un patrón similar al del mármol. Es una red de líneas y manchas de color púrpura o rojizo. ¿La causa? Los pequeños vasos sanguíneos de la piel ya no reciben un flujo constante. La circulación se ha estancado en los capilares. Es vital que entiendan esto: no duele. No es contagioso, es simplemente una señal visual de que el cuerpo se ha centrado exclusivamente en el mantenimiento de las funciones vitales. También pueden aparecer edemas o hinchazón. A diferencia de la retención de líquidos común, estos edemas son más densos. Si presionan con el dedo sobre el empeine o el tobillo, la huella del dedo queda marcada por unos segundos. Esto se llama fóvea. Ocurre porque el corazón no logra bombear la sangre de retorno desde las piernas hacia arriba, y el sistema linfático, encargado de drenar, también falla. Recuerdo claramente a un paciente de 85 años. Su familia estaba angustiada porque tenía los pies helados en pleno verano.
Le frotaban las piernas y le ponían bolsas de agua caliente, pero el frío persistía. Cuando examiné sus piernas, ya presentaba ese ligero patrón de mármol. Tuve que explicarles con mucha delicadeza. Esto no es una enfermedad de la piel ni frío ambiental. Es su cuerpo protegiendo su corazón. 3 semanas después, el caballero falleció tranquilamente mientras dormía. Entender el signo les permitió dejar de luchar contra el síntoma y centrarse en acompañarlo. Pero lo más impactante no es lo que se ve, sino lo que se escucha. Los cambios en la piel son solo la parte visible del iceberg. En el interior ocurren procesos mucho más dramáticos relacionados con la respiración y el ritmo cardíaco. Y es aquí donde entramos en el terreno que más suele asustar a los cuidadores. Hasta ahora hemos hablado de cosas que se pueden observar en silencio, pero la respiración se oye, y cuando cambia, el sonido llena la habitación. La disnea, o dificultad para respirar, es la primera campanada de alerta. Incluso estando en reposo absoluto, la frecuencia respiratoria aumenta. Los familiares notan que el abuelo habla con frases cortas, entrecortadas, porque no tiene suficiente aire para terminar una oración larga. Hace pausas después de 2 o 3 palabras. Por la noche se escuchan suspiros pesados. Esto sucede porque el corazón bombea menos sangre y los pulmones se ven obligados a trabajar con sobrecarga para intentar oxigenar el organismo. El cerebro, al detectar la falta de oxígeno, ordena respirar más rápido. Y entonces aparece el ritmo que aterroriza a quien no lo conoce: la respiración de Cheyne-Stokes. Este patrón es inconfundible y dramático. Se ve así. El paciente hace varias respiraciones profundas y rápidas, luego la respiración se vuelve gradualmente más superficial, hasta que de repente se detiene. Hay una pausa, una apnea que puede durar 10, 20 o incluso 30 segundos. La familia se queda paralizada junto a la cama pensando: dejó de respirar, se acabó. Pero de pronto, con un sonido profundo, la respiración se reinicia y el ciclo se repite. Desde el punto de vista médico, esto ocurre porque el centro respiratorio en el cerebro ya no recibe señales estables sobre los niveles de dióxido de carbono. El termostato de la respiración falla y se reinicia constantemente. Es importante saber que la respiración de Cheyne-Stokes no significa muerte inminente en cuestión de minutos. Puede aparecer días o incluso semanas antes del final. Sin embargo, hay otro sonido, mucho más difícil de escuchar emocionalmente, que los médicos llamamos estertores de muerte. Si alguna vez han escuchado a una persona mayor hacer un sonido de gorgoteo o carraspeo húmedo al respirar mientras duerme, saben lo angustiante que resulta. La familia piensa inmediatamente: se está ahogando, tiene flemas, hay que aspirarlo. La realidad es más simple y menos dolorosa para el paciente. Los músculos de la garganta y la lengua se han debilitado tanto que la persona ya no puede tragar su propia saliva, ni toser para despejarla. El líquido se acumula en la parte posterior de la garganta, y al pasar el aire vibra, produciendo ese sonido de burbujeo. Es crucial que entiendan esto. Al paciente no le duele. Generalmente, está en un estado de conciencia alterada o sueño profundo y no se da cuenta. Quienes sufren son los familiares al escucharlo. Mi consejo práctico en esta situación es simple: no entren en pánico. No intenten usar máquinas de succión caseras ni meter los dedos en la boca. Eso solo causará náuseas y malestar. A menudo, basta con girar suavemente a la persona hacia un lado. La gravedad hará que el líquido se desplace y el sonido disminuirá. También ayuda a elevar la cabecera de la cama. En medicina paliativa usamos medicamentos específicos para secar estas secreciones, pero la posición es la primera y mejor medida. Recuerdo a una mujer de 84 años que aún se levantaba de la cama, pero su hija notó que respiraba con mucho ruido, como si tuviera agua en el pecho, incluso estando sentada. Hicimos un chequeo y su corazón estaba al límite.
Semanas después, su respiración se volvió superficial y el final llegó. La respiración y el corazón son un equipo. Cuando uno falla, el otro intenta compensar, y esos cambios son audibles. Pero si los cambios físicos son evidentes, los cambios en la mente y el comportamiento son los que realmente rompen el corazón de la familia. Ver cómo un ser querido se retrae, cómo deja de ser él mismo, es una prueba durísima. A continuación, hablaremos de la psique. ¿Por qué dejan de hablar? ¿Por qué confunden el presente con el pasado? ¿Y qué significa esa misteriosa lucidez terminal que a veces ocurre justo antes del final? Hemos analizado la respiración, la disnea, el ritmo de Cheyne-Stokes y los estertores. Ahora ha llegado el momento de hablar de cómo cambia la psique y la consciencia. ¿Por qué de repente dejan de interesarse por lo que antes amaban? Porque olvidan lo que sucedió ayer, pero recuerdan con claridad cristalina su infancia. ¿Por qué su mirada cambia y dejan de hablar? Para la familia, el momento más difícil no es ver el deterioro físico, sino sentir que el ser querido deja de ser él mismo. A menudo escucho a los parientes decir con dolor: «Ya no me reconoce. Me mira como si yo fuera transparente». O «se está encerrando en sí mismo». Y tienen razón. El cerebro, en las últimas semanas de vida, comienza a economizar energía también en las funciones psíquicas. Pero lo fascinante es que estos cambios ocurren en una secuencia lógica. Si conocen esta secuencia, podrán leer la conciencia de su familiar casi como un libro abierto. La primera etapa es la pérdida de concentración. Al principio, la persona deja de mantener el hilo de una conversación. Ustedes le hablan, él escucha un minuto y luego su mirada se pierde en la nada. Lo que antes le apasionaba, la televisión, la lectura, las noticias, ahora le es indiferente. La razón es simple. El cerebro decide ahorrar energía y deja de procesar información compleja. Se repliega hacia las funciones básicas: respirar, mantener el ritmo cardíaco y regular la temperatura. La segunda etapa es la alteración de la memoria. Aquí ocurre algo que suele confundir a muchos. La persona olvida eventos muy recientes. Olvida la visita del nieto esa misma mañana o que acaba de almorzar. Sin embargo, recuerda con una nitidez asombrosa el pasado lejano, su juventud, la guerra, los rostros de sus padres ya fallecidos. ¿Por qué sucede esto? Porque el hipocampo, la estructura cerebral encargada de formar nuevos recuerdos, es muy sensible a la falta de oxígeno y energía y se apaga primero. Los recuerdos antiguos, en cambio, se almacenan en otras áreas de la corteza cerebral que son más resistentes. Esto explica por qué pueden hablar horas de su pueblo natal hace 60 años, pero no saben qué día es hoy. La tercera etapa es el retraimiento social. Los familiares notan que el ser querido habla menos. Deja de llamar a sus amigos, deja de preguntar por la familia, pasa horas en silencio. Algunos piensan: está enfadado con nosotros, se ha deprimido. Pero la verdad es otra. El cerebro reduce su actividad al mínimo. No es enfado, mi desamor. Es un proceso natural de introspección, de desconexión del mundo exterior para prepararse para el viaje interior. Es crucial distinguir este proceso natural de una condición médica llamada delirium o síndrome confusional agudo. El deterioro natural es tranquilo y progresivo. El delirium, por el contrario, es brusco. El paciente se agita, grita, ve alucinaciones aterradoras o no sabe dónde está. A menudo, el delirium es causado por dolor no tratado, retención de orina o una infección, y si llamamos al médico a tiempo, puede tratarse para devolverle la calma. Recuerdo a una hija que lloraba diciéndome: «Mi madre ya no me quiere, no me habla». Al examinar a la paciente, vi que estaba en esa fase de ahorro de energía. Le expliqué: «Ella te ama, pero su cerebro está ahorrando cada gota de energía.
No calla porque no quiera hablarte, calla porque ya no puede. Esas palabras calmaron a la familia y los últimos días transcurrieron sin resentimientos, solo acompañando en silencio. Ahora pasemos a un aspecto físico que suele ser el preludio final: el caos en la temperatura corporal. En un cuerpo sano, el hipotálamo mantiene la temperatura en 36,6 grados centígrados con precisión suiza. Pero cuando el final se acerca, este termostato se rompe. La familia nota que el paciente tirita de frío en una habitación caliente, o viceversa. Aparece un fenómeno de contraste. Las manos y los pies están helados, como ya explicamos, pero el tronco y la frente pueden estar ardiendo. Y aquí aparece un signo muy específico: el sudor nocturno y la piel pegajosa. No es raro que el paciente despierte empapado, obligando a cambiar las sábanas. La familia piensa: tiene fiebre, es una infección. Pero a menudo no es fiebre infecciosa, sino un fallo en la termorregulación. El cerebro pierde el control de las glándulas sudoríparas. Pero presten atención a este detalle que pocos conocen. En las últimas 24 o 48 horas de vida, la piel a menudo se vuelve fría y pegajosa, especialmente en el pecho y el cuello. No es el sudor caliente de la fiebre, es una humedad fría. Este signo clínico indica casi invariablemente que el sistema ha perdido el control total y la transición es inminente. Recuerdo a un hombre de 90 años cuyas manos estaban gélidas, pero su pecho quemaba al tacto. Su hija intentaba calentarle los pies sin éxito. Le expliqué que no era un resfriado, sino que su cuerpo estaba concentrando todo el calor restante en el corazón. Falleció una semana después. Mi consejo para la familia es: no intenten arreglar la temperatura. No usen mantas eléctricas que puedan quemar su piel frágil. Usen mantas ligeras, cambien la ropa húmeda para que esté cómodo, pero entiendan que él probablemente no siente el frío como ustedes lo imaginan. Y ahora hemos llegado al momento que les prometí al principio. El fenómeno que desconcierta a los médicos y da falsas esperanzas a las familias, pero que, si se entiende bien, es el regalo final. Se llama lucidez terminal o mejoría de la muerte. Imaginen esto: el paciente lleva días somnoliento, apenas habla, no come, parece estar ya en otro mundo. La familia se ha resignado. Y de repente, una mañana, abre los ojos. Se sienta en la cama. Pide su comida favorita. Reconoce a todos, habla con claridad, bromea, incluso parece haber recuperado el color. La familia estalla de alegría. ¡Es un milagro! ¡Se está recuperando! El médico se equivocó. Llaman a los parientes lejanos para darles la buena noticia. Pero trágicamente, esto no es una recuperación. Es el último destello. La ciencia médica aún debate las causas exactas, pero creemos que es una liberación masiva de hormonas de estrés y reservas energéticas que el cerebro dispara en un último intento de supervivencia. Es como la llama de una vela, que justo antes de apagarse por falta de cera, da un último y brillante chispazo. Esta lucidez suele durar desde unas pocas horas hasta un día completo, y casi invariablemente, poco después de que este periodo termina, el paciente fallece, a veces en cuestión de horas. Saber esto es vital. Si no lo saben, la muerte posterior les parecerá una recaída cruel e injusta. Pero si saben que esto es la lucidez terminal, pueden aprovechar ese tiempo como lo que es, una ventana de oportunidad divina. Es el momento para decir te quiero, para pedir perdón, para dar las gracias, para despedirse conscientemente. Es el momento de escuchar sus últimas palabras. He visto familias destrozadas porque pensaron que el abuelo se había curado y se fueron a casa a descansar, solo para recibir la llamada fatal esa misma noche. Y he visto familias que, advertidas por mí, aprovecharon esas horas de lucidez para tener la conversación más hermosa de sus vidas. Para concluir,
quiero dejarles una pequeña guía de acción. Hemos recorrido un largo camino hoy. Hemos visto cómo el cuerpo se apaga por etapas, no por error, sino por diseño biológico. Hemos hablado de la pérdida de apetito, del sueño profundo, de la piel marmórea, de la respiración cambiante, del retraimiento social y de la temperatura caótica. ¿Qué deben hacer si ven estos signos? Primero, no fuercen la comida ni la bebida. Humedezcan los labios con una esponja, eso es suficiente alivio. Segundo, respeten su sueño. No los despierten para que estén activos. Dejen que descansen. Tercero, si la respiración es ruidosa, giren suavemente el cuerpo de lado. Cuarto, si hay confusión o miedo, llamen al médico para descartar dolor. Pero si hay silencio y calma, simplemente acompáñenlos. Tomen su mano. El oído y el tacto son los últimos sentidos que se pierden. Incluso si parece que no están ahí, ellos sienten su presencia. No teman a la muerte ni a hablar de ella. Cuando entienden los signos que el cuerpo envía, el miedo se transforma en comprensión. Dejan de ver caos y sufrimiento y empiezan a ver un proceso ordenado y natural. Los últimos días dejan de ser una lucha y se convierten en un tiempo de amor, quietud y aceptación. Queridos amigos, si han llegado hasta aquí, ahora poseen un conocimiento que la mayoría ignora. Tienen en sus manos la capacidad de transformar una experiencia aterradora en un acto de amor profundo. No tengan miedo de estar presentes. A veces, el silencio compartido y una mano amiga valen más que toda la medicina del mundo. Y si su ser querido les regala ese momento de lucidez final, recíbanlo con gratitud y díganle todo lo que necesitan decir. Gracias por acompañarme en este vídeo tan importante. Si esta información les ha sido útil, por favor, denle un me gusta, suscríbanse al canal y compartan este vídeo con quienes puedan necesitarlo. Quizás este conocimiento ayude a alguien a encontrar paz en el momento más difícil. Cuídense mucho.